queremos tener razón y nadie quiere estar equivocado. Pero si te dijera que todos estamos equivocados hasta cierto punto, si te dijera que muchas veces el tener la razón, muchas veces implica renunciar a ser felices e implica muchas veces tener paz o manifestar la realidad que queremos. Si no logras entender lo que te voy a compartir a continuación, déjame decirte que a pesar de tener los mejores resultados en tu proyecto o en tu negocio, igualmente no vas a ser feliz, que es realmente lo más importante. Así que ahí vamos. La serie Creación de Milagros, uno de los fundamentos en los cuales nos basamos es en la mente crística, una mente o una filosofía que podemos desarrollar a través del libro El Curso de Milagros. Esta es una de las bases que personalmente ha sido una filosofía que me ha impactado, ha cambiado mi vida de una forma radical y positiva, y por eso quiero compartirte varios fundamentos de este hermoso libro. Para los que no lo conocen, básicamente es un libro escrito por una psicóloga. Esta psicóloga escribió este libro y es muy famosa, por cierto. Se llaman Helen Schucman. Y esta psicóloga, lo interesante del libro es que el libro salió publicado solamente después de que ella falleciera. Y me encantó el escuchar de este libro y entender el fundamento que tiene, porque pues una psicóloga tan conocida y tan famosa como ella, realmente creo que no es una persona que simplemente se inventó algo y ya, o que simplemente contó algo y ya, sino que es una persona que tuvo muchos premios y además de eso es una persona basada en la ciencia, o sea que todo lo que compartía se fundamentaba muchísimo en la ciencia. Entonces básicamente este libro fue escrito por esta psicóloga y esta psicóloga dice que de repente un día empezó a escuchar la voz de Jesús y esta voz de Jesús la guiaba a escribir este libro. Ella aplicando los principios de este libro logró transformar su relación, que también era con un psicólogo, la cual pasó de ser un caos a darle paz. Entonces, bueno, profundizando en el tema del día de hoy, lo que vamos a entender es cómo yo puedo manifestar con facilidad los resultados económicos, financieros o profesionales que me gustaría. Y esto te lo comparto porque realmente, como decía al inicio, todos estamos equivocados hasta cierto punto. Y esos errores que están en nuestra programación mental o están en nuestra mente se están proyectando constantemente en nuestra vida. El curso de milagros te habla de que básicamente nosotros como seres duales tenemos una parte que es el espíritu y tenemos otra parte que es el ego. Y que la realidad que tenemos cuando no nos está dando paz, básicamente es una proyección del ego. Este ego o este personaje con el cual nosotros nos expresamos y nos compartimos ante el mundo, básicamente es un personaje fundamentado o creado por nuestras experiencias del pasado. Esas experiencias inconscientes, dolorosas, esos miedos que desarrollamos de niños, que aprendimos por nuestro entorno, por nuestra cultura, etcétera, fueron generando este personaje y básicamente llega un momento en el que empezamos a andar en la vida y a pesar de tener ciertas cosas que queremos o como nos gustaría, muchas veces no tenemos paz. De hecho, muchas personas, como por ejemplo Michael Phelps, el famoso nadador, fue uno de los mejores deportistas en su área, ganó lo imposible en ese área en concreto de la natación y a pesar de ello, hasta hace poco estuvo en una depresión e incluso llegó a estar en las drogas. Pero ¿por qué pasa esto si logró lo que aparentemente era lo que él siempre había soñado? Cosa que a todos nos pasa en algún punto de nuestra vida. Esto pasa simplemente porque tú tienes dos opciones en tu vida. O creas desde el espíritu o creas desde el ego. Y hablando concretamente del emprendimiento, esto te lo comparto porque si hoy realmente no estás generando los frutos, los resultados económicos o laborales que te gustaría, si incluso no estás viviendo hoy de tu pasión, y es algo que realmente quieres honestamente contigo mismo, déjame decirte que si esto no está sucediendo en tu vida, es porque probablemente hoy tu vida esté siendo dirigida por el ego o por ese personaje inconsciente que está literalmente absorbido o está impregnado de tus miedos más
profundos. Y esto te lo comparto porque la realidad es que prácticamente el 100% de nuestros miedos son ilusorios. Nuestros miedos básicamente quieren evitar que nosotros no nos reproduzcamos o no tengamos la supervivencia que requerimos, ¿ok? Hay una parte de nuestro cerebro, el cerebro reptil, que es la parte más primitiva, de hecho, o sea, ya esto te estoy hablando de ciencia, y este cerebro reptil, ¿ok? Básicamente lo que quiere es la supervivencia. Entonces nosotros tenemos, de hecho, partes del cerebro que garantizan nuestra supervivencia. Y esta supervivencia muchas veces implica tomar decisiones, acciones o paralizarnos ante situaciones que realmente no son reales. Te pongo un ejemplo para entrar en contexto, es que el 90% de las personas tienen miedo a hablar en público. Y de hecho, se comprobó que la gente tiene más miedo a hablar en público, estas personas que tienen miedo a hablar en público, que a la misma muerte. Y hablar en público no te va a matar, hablar en público no te va a producir ningún tipo de accidente ni nada por el estilo. Sin embargo, muchas personas tienen una fobia o tienen miedo a hablar en público. Y a lo que quiero llegar con esto es que ese miedo no es real. O sea, un miedo básicamente lo que hace es paralizarte ante una situación que para ti puede ser peligrosa, para tu cuerpo, para tu salud, para tu vida puede ser peligrosa. Y realmente todos tenemos miedos que son absolutamente ilusorios y que la realidad es que esa situación a la cual nos va a despertar ese miedo realmente no tiene ningún tipo de peligro. En este caso, poniendo el ejemplo de hablar en público. Entonces, básicamente el 95% de las personas que están emprendiendo, emprenden, pero no tienen los resultados que les gustaría. O muchas veces tenemos los resultados que queremos, pero no somos felices a pesar de ello. O tenemos ciertos resultados y no nos sentimos conformes o no sentimos que eso que queríamos sea suficiente. Entonces, estamos persiguiendo constantemente metas, metas y metas. De hecho, las alcanzamos y las alcanzamos muchas veces, pero no nos sentimos satisfechos. Y esto habla de que básicamente este grupo de personas, que son la mayoría, tienen una identidad limitada, tienen un concepto limitado de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente esto habla de que en tu pasado te identificaste con una situación que tú percibiste, o sea, no es real. Tú percibiste que esa situación era peligrosa. Les voy a poner un ejemplo en concreto. Mi padre tuvo mucho dinero, siempre tenía dinero, siempre le fue muy bien en los negocios y yo adopté muchas cosas de mi padre, entre esos sus miedos. Y uno de los miedos que aprendí de mi entorno fue que el dinero era peligroso. Imagínate yo ser un emprendedor, querer ser millonario, pero yo creo en el inconsciente que el dinero es peligroso. ¿Y por qué aprendí que el miedo era peligroso? Es muy sencillo. Mi padre tuvo mucho dinero y en muchas ocasiones lo persiguieron en secuestros estando conmigo. De hecho, mi papá fue secuestrado creo que unas 4 o 5 veces. A mi mamá también la secuestraron. Y creo, no sé, porque estaba muy pequeño, que mi familia y yo estando ahí, una vez fuimos secuestrados. Obviamente por dinero, ¿ok? Entonces, automáticamente yo interpreté que el dinero es igual a persecución y la persecución es igual a secuestro. O el dinero es igual a secuestro. Tu inconsciente empieza a aprender cosas y empieza a interpretar cuando tú estás incluso en el vientre de tu madre, hasta los 8 o 9 años, empieza a interpretar cosas que las agarra o las toma como si fueran reales, ¿ok? Pero eso no es real, porque yo puedo tener $1,000 en la mano y a mí no me va a pasar nada. Puedo tener $10,000 en la mano y yo no me voy a morir. Puedo tener $100,000 en la mano y no me va a pasar nada. Incluso quiero que juegues, incluso quiero que hagas una prueba y es que agarres un billete de alta denominación, el más alto de denominación que tengas, y lo pongas así en tus manos y lo veas y me digas qué sientes. Y me vas a escribir ahí en los comentarios qué sientes respecto a tener ese billete en tus manos. Si sientes miedo, si sientes incomodidad, si sientes molestia o sientes que es cochino ese dinero, déjame decirte que ahí hemos detectado que tienes una creencia falsa respecto al dinero, ¿ok? Entonces, básicamente queremos ser ricos, queremos lograr cosas, queremos comprar una casa, queremos viajar por el mundo,
pero tenemos creencias inconscientes que están contrarias a esa realidad que queremos. Y esto me lo digo a mí porque yo estoy en proceso de manifestar la realidad que quiero, que gracias a Dios se está dando. Pero básicamente ninguna persona puede manifestar la realidad que quiere en su vida si en el fondo tiene creencias contrarias a esa realidad. Y esto es lo que le pasa al 95% de las personas. Emprenden, empiezan un negocio, empiezan la marca personal, emprenden con sus redes sociales, incluso venden, pero sus creencias inconscientes son contrarias a ese resultado que quieren. Por ejemplo, vivir de su pasión. Entonces, básicamente, tú no vas a poder vivir de tu pasión o multiplicar los resultados de tu negocio hasta que quites de tu mente ese chip mental oculto, que básicamente está oculto, que impide que manifiestes esa realidad o que manifiestes ese cambio que tú estás buscando o el que estás o por el que estás trabajando, ¿ok? Entonces, ¿por qué comparto esto? Porque puedes implementar la estrategia de negocios que quieras, puedes hacer la certificación que quieras, puedes emprender incluso el negocio que tú quieras, pero vas a fracasar hasta que observes esa idea inconsciente o ese patrón mental que tienes allí. Y una de las cosas que manifestó mis primeros $100,000 en ventas, una de las cosas que llevó a los equipos de trabajo que representé en el año 2020, en 9 meses facturamos casi $500,000 en ventas como equipo de trabajo, básicamente fue entender que yo no era mis creencias, entender y observar que en el fondo yo tenía unas creencias contrarias a la realidad que tenía, que yo no me creía capaz o no me creía suficiente, e incluso no me creía merecedor de esa realidad económica que quería. Cuando empecé a entender este chip mental que tenía y empecé a observarlo con claridad, automáticamente dije, yo no soy eso. Y yo decido a partir de ahora no interpretar ese papel con el que me identifiqué en mi pasado, con el que me identificó mi familia o por el cual me identifiqué por las circunstancias que viví en mi pasado. Cuando renuncié a ese papel, automáticamente mi realidad cambió para siempre y en menos de un año después de eso ya estaba viviendo de mi pasión y tú también lo puedes hacer. Entonces, teniendo esto claro, tienes que entender que todos tenemos ideas inconscientes que son limitadas y que son falsas. ¿Por qué son falsas? Porque todo lo que vemos en la realidad literalmente es subjetivo. Puede que yo te... Quiero que imagines que ahí donde tú estás, mires hacia mí, imagines que hay un 9 aquí dibujado, ¿ok? Puede que tú veas un 9, ¿verdad? Pero puede que yo vea un 6. Entonces, básicamente, tú tienes la verdad y yo tengo la verdad, pero ambas verdades no son verdades. Puede ser que tú tengas tu verdad y yo tengo mi verdad. Los dos tenemos razón, pero estamos viendo exactamente la misma realidad. Solamente está cambiando el punto de vista que tú tienes y el punto de vista que yo tengo. Entonces esto quiere decir que lo que yo estoy experimentando es subjetivo. Te pongo un ejemplo. Supongamos que estás manejando tu vehículo. Vas a ir hacia el trabajo y te chocan. ¿El choque es malo o el choque es bueno? Por supuesto, no te heriste, no te pasó nada malo, simplemente se dañó un poco tu vehículo. Resulta que la persona que te chocó es una persona que tiene mucho dinero. Al inicio, tu interpretación fue, es malo lo que acaba de pasar. Pero si la persona que te chocó te dice, hey, disculpa, fue mi error, y te voy a pagar todo el costo de lo que tienes y $100 más por la molestia que te ha acabado de ocasionar, ¿qué harías tú? ¿Te pondrías bravo o te pones feliz? Por supuesto que te pones feliz. Puede que otra persona me diga a mí, Ricardo, pero $100 no es nada y estaría igual de molesto. Imagínate que te dan 1,000. Es la misma situación, ¿ok? Previo a que te paguen y cambió de malo a bueno. Entonces quiere decir que literalmente lo que tú experimentaste fue totalmente subjetivo. Si yo te digo, hey, te voy a enseñar a ganar $1,000 al mes. Tú me dices, Ricardo, pero con $1,000 al mes no es nada. Pero si yo le enseño a un venezolano que hoy en día está sin empleo y está en un pueblo donde no tiene la posibilidad de ganar $1,000 al mes, esa persona se pondría muy feliz. Entonces, puede que para ti no sea nada, pero para otra persona sea mucho dinero. En Colombia sigue siendo mucho dinero. En Perú sigue siendo aparentemente mucho dinero.
Lo que para ti puede ser poco dinero, para otro puede ser mucho. Entonces, parto de esto, ¿por qué? Porque literalmente lo que estamos experimentando, ¿ok? Literalmente es producto de nuestras percepciones, de nuestras ideas, ¿ok? Y todo lo que tú estás manifestando hoy en tu realidad, que hoy no te esté dando paz, está hablando de que te has identificado en tu pasado con un concepto limitado de ti. Te lo pongo súper fácil. Imagínate que cambias de pareja. Hasta hace un año tenías una pareja y hoy tienes otra pareja. Pero los mismos problemas que tenías con la pareja de hace un año son los mismos que tienes ahora. Entonces, ¿por qué atrajiste a dos parejas que te hacen revivir y experimentar situaciones casi que iguales? A pesar de que es otra persona totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tú estás reafirmando una idea o un concepto que tienes de ti a través de esa pareja. Y lo mismo pasa en tu negocio. Tú solamente puedes relacionarte con la idea que tú tienes de ti a través de tu negocio. Entonces, si tú no te sientes suficiente, si tú no te sientes capaz, si tú no te sientes merecedor, adivina qué va a aparecer en tu negocio. Ahora, entendiendo esto, esto habla de que tú estás emprendiendo desde el ego, emprendiendo desde un nivel de conciencia de baja vibración, desde un nivel de conciencia y una visión acerca de la vida que es limitada, que no te da paz, que no es expansiva. Y cuando haces esto, cuando vives y emprendes desde allí, la realidad que vas a experimentar siempre va a ser limitada, porque no puedes experimentar más allá de aquellas cosas en las que tú crees. Te pongo un ejemplo, supongamos que quieres ganarte el kino, quieres ganarte la lotería. Y como tú no crees que te vas a ganar nunca la lotería, tú nunca juegas ni compras la lotería. Por ende, nunca la vas a ganar. Pero una persona que sí cree que se la va a ganar, la compra y puede que algún día se la gane, porque cree, ¿verdad? Entonces la otra persona tiene la posibilidad de ganar porque cree y porque actúa en base a lo que cree, y tú no, porque tú no crees que puedas experimentar eso. Lo mismo pasa en tu negocio. Entonces, básicamente, la forma en la que podemos cambiar esa realidad que tenemos al día de hoy, básicamente es renunciando a esa idea inconsciente que tenemos acerca de nosotros, de esa idea limitada, de ese concepto equivocado que tenemos de nosotros. ¿Y por qué ese concepto equivocado? ¿Por qué es ese concepto equivocado acerca de ti? Es muy simple, este concepto es equivocado porque no está fundamentado en la verdad. Y la verdad siempre te va a dar paz. La verdad siempre te va a dar felicidad. O a pesar de que duela esa verdad, te va a dar tranquilidad. Entonces esto te lo comparto porque la verdad es que tú no eres escaso. Tú te identificaste con la escasez. La verdad es que tú no eres limitado. Tú te identificaste con la limitación. La verdad es que no te da miedo hablar en público. Es que tú te identificaste en tu pasado con una versión de ti que le da miedo hablar en público, porque un día en tu vida alguien tal vez te regañó, tal vez te hizo entender que si tú expresabas tu voz, tu punto de vista o tu opinión, iba a pasar algo malo. Y automáticamente al experimentar esto de niño y al experimentar emociones muy fuertes, se generó en ti una interpretación, las neuronas empezaron a conectarse y a partir de allí empezó a crearse una creencia. A través de estas creencias empiezas a desarrollarte, a relacionarte con el mundo. Y a través de esa creencia ves el mundo. Entonces resulta que yo te interrumpo sin querer en una situación, en una conversación normal y tú te molestas, te pones de muy mal humor. ¿Por qué? Eso no tiene nada que ver con la situación, tiene que ver con que un día tú creíste y experimentaste que tu opinión no era válida. Y como creíste y experimentaste eso en tu pasado, cada vez que una persona no te permite expresar tu opinión, te molestas o incluso ni siquiera te atreves a expresar tu opinión o tu punto de vista porque te identificaste en tu pasado con esa versión. Y claro, para tu mente, para tu cerebro, significa que tú expresas tu opinión y pasa algo malo. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Qué dice el cerebro? Automáticamente el cerebro dice, si yo expreso mi opinión y pasa algo malo, mejor no expreso mi opinión, como en el caso de las creencias que yo tenía.
Resulta que si yo tengo mucho dinero, me secuestran y yo no quiero que me secuestren y me maten. Entonces, automáticamente el cerebro dice, yo no quiero dinero porque si tengo dinero me van a secuestrar, ¿verdad? Entonces, esto te lo comparto porque tú seguramente en algún área de tu vida, si estás viendo este video, en ti hay una creencia oculta que está impidiendo que lleguen esos resultados que te gustaría. Y tienes que ser totalmente honesta u honesto contigo mismo, porque muchos emprendedores emprenden, hacen muchas cosas, crean reels, salen bailando, hacen de todo por lograr atención, pero a la hora de ver la cuenta bancaria no tienen ni un solo centavo producto de su pasión. Y déjame decirte que si tú tienes un don, si tú tienes una habilidad, que te fue dada por Dios, literalmente esas habilidades y esos dones son para ser entregados a otros y son valiosas. Y tú sabes que son valiosas, por eso compartes lo que haces. Pero tienes una creencia inconsciente que cree que tú no eres valioso, que cree que eso que haces o das no es valioso y por ende el mundo no te entrega valor pagándote por tus servicios porque tú no lo crees. Quería compartirte esto porque estoy seguro que tu vida puede cambiar si es que empiezas a observar estas ideas inconscientes acerca de ti. Y para entenderlas a profundidad, recuerda que en la descripción del video tienes un enlace donde tienes acceso a un reto de 3 días. Se llama Liberando tu propósito, donde encontramos estas ideas inconscientes y las desprogramamos para que tu realidad económica y laboral cambie para siempre. Así que ahí te veo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y por supuesto te leo en los comentarios. Bendiciones.